Hola gente, bien, hoy vamos a hablar sobre las llamadas sociedades discretas y su rol histórico, según el escritor español Mariano Tirado y Rojas. Lo primero que podríamos decir es que este autor pasó por dentro de esas sociedades para luego salir y escribir estos textos. Uno de los primeros puntos que parece confirmar es la idea de que muchas de las personas pertenecientes a estos grupos no han tenido una idea muy clara ni de su propia función en esos grupos, así como tampoco de la tarea de la agrupación en general como fuerza que ha estado y sigue estando desplegada internacionalmente. Por lo tanto, el autor afirma que el objetivo de estas sociedades y su rol histórico están presentes de manera tácita, omnisciente, disimulada, tanto en el origen de esos grupos, así como también en ciertos rasgos que están en los simbolismos que se atraviesan en su estructura. Tanto el origen como los símbolos son, según este escritor, lo que delata por completo el rol de estas sociedades en la historia. Para llegar a la verdad sobre el origen de estas agrupaciones, Tirado y Rojas va descartando otras teorías sobre el inicio de estas asociaciones, dejando de lado hipótesis sobre orígenes gremiales, gnósticos, templarios, casuales y poco importantes, griegos, modernos o posmodernos, o también católicos. Las teorías sobre los orígenes casuales afirman que no habría demasiada importancia alrededor del inicio de esos grupos y por lo tanto tampoco hay ningún mensaje en los símbolos que hay en los grados. Simplemente esos contenidos serían pura palabrería y actuación para impresionar, generar curiosidad o entretener personas. Uno de los exponentes de esa visión sería Leo Taxil. El autor deja de lado esa posibilidad porque justamente encuentra una concatenación en los significados de los símbolos, lo cual contradice la idea de que sea algo totalmente arbitrario. La teoría de los orígenes gremiales puede tener sentido, ya que sabemos que estas sociedades tienen una clara relación con la albañilería y la construcción. Basta ver símbolos como la escuadra y el compás, o la historia sobre uno de sus míticos fundadores, supuestamente Hiram Abif, constructor del templo de Salomón, y también sabemos que la propia palabra que se usa para llamarse a sí mismo un miembro de esas sociedades significa albañil en francés. Esto llevaría, según esa visión, a la idea de que los obreros y trabajadores ligados al gremio de la construcción habrían sufrido desde la época medieval uno de los primeros procesos de secularización por tener que usar mucho más las ciencias exactas. Esto los habría hecho ir alejándose cada vez más de la Iglesia, para la cual en un principio trabajaban, y de ahí surge el prefijo franc, que significa libres, y así se habrían gestado esos grupos. La respuesta frente a esto por parte de Mariano Tirado y Rojas es interesante porque la mayoría de los hechos que se mencionan serían reales, pero en todo caso descarta la teoría porque encuentra que estas sociedades discretas ya existían desde tiempo antes a esos gremios y más bien lo que hicieron fue infiltrarlos. Una de las fuentes más interesantes, al menos desde mi punto de vista, que usa el autor para justificar la antigüedad de estos grupos discretos es Filonis, el cual estimo que es Filón de Alejandría, que tiene un registro histórico de unos sujetos pertenecientes a una sociedad discreta, los cuales vestían un mandil y tenían ciertos simbolismos ya incluso en la época de los primeros cristianos. Tanto la teoría de los orígenes gnósticos como templarios es descartada porque se afirma que si bien es cierto que en ciertos grados aparece simbolismo de estos dos bandos, solo se hace presente en 2 grados respectivamente, mientras que el resto del simbolismo presente en todos los otros niveles respondería a otro origen. La alternativa de que los orígenes estuvieran en la civilización griega también es descartada rápidamente porque, según el autor, casi que no hay contenidos o referencias a la antigüedad griega dentro de estas agrupaciones.
y la opción de que podría provenir del catolicismo es desmentida porque habría surgido de falsas acusaciones a algunos papas y se los acusaba de haber pertenecido a esas sociedades discretas que se hicieron para desprestigiarlos y crear discordia. O sea, estas teorías de que habían pertenecido se hicieron para eso, o al menos así lo afirma este autor. Yo personalmente durante mucho tiempo creí en el origen medio moderno y poco importante, y simplemente creía que cuando estas agrupaciones trataban de situar su origen en una antigüedad muy lejana, lo hacían para pretender tener mayor importancia, pero aparentemente por las fuentes que da el autor parece que sí que son muy antiguos. Otro motivo general que se puede sumar a todos los que ya estamos mencionando es la adición de grados conforme al paso del tiempo, siendo en un principio unos pocos y llegando posteriormente a 33. De todas formas, esto no significa que los grados posteriores a los primeros sean menos importantes, pero más o menos podemos deducir que lo que apareció en un principio nos habla de algo que era fundamental. Se puede especular entonces que los contenidos presentes en los grados originales tendrían peso, así como también ciertas historias fundantes relacionadas, como dije antes, con la construcción del Templo de Salomón y con Hiram Abif. Ahora bien, sí que llama la atención que alrededor de los últimos grados, una de las acciones que el ingresado tiene que realizar es escupir y maldecir a un crucifijo, con lo cual podríamos pensar que una de las influencias con las que se queda el iniciado es o bien adversión o bien indiferencia hacia Jesús y la Iglesia Católica. Esto llama bastante la atención porque en sus presentaciones públicas este tipo de sociedades se presentan de forma amena, siempre amigable, pensando en el desarrollo y mejora del ser humano, casi que de una forma filantrópica, y supuestamente se predicaría en esas ideas una aceptación de todas las religiones y aceptación de fieles de todos los grupos. Al mismo tiempo que se promueve eso, también se hace foco en el uso de la razón como un medio para mejorar, y al no apoyar oficialmente una religión existiría entre ellos el objetivo de lograr una sociedad lo más secularizada posible, y afirma el autor también que se buscaría mucho homogeneizar a la sociedad. Según el autor, entonces, los pequeños sucesos que fueron profanando las acciones humanas hasta convertirlas a muchas de ellas en acciones desvinculadas de Dios, habría tenido la mano de estas sociedades discretas actuando sigilosamente. Así, por dar algún ejemplo de los que menciona Mariano Tirado y Rojas, se habría llegado a invertir los puestos de autoridad, logrando que en muchos casos personas que tendrían que estar recibiendo tratamientos psicológicos, en cambio estén dirigiendo los destinos de la patria. O también se pone como ejemplo el no ver con malos ojos la caída en ciertos vicios que colectivamente hoy por hoy se tienen como normales. Desde el momento en el que ocurre ese proceso, el pueblo queda apoyándose permanentemente en la sed de novedades para tapar el espacio que quedó vacío, y podemos ver una relación entre esto que afirma el autor con el concepto de progresismo del que habla Nicolás Gómez Dávila. Si bien el autor es español y una buena parte de lo que escribió se centra en la influencia de estas sociedades en España, también hay que decir que una enorme parte de sus escritos explica la influencia general que estos grupos tuvieron en muchos países, por lo cual otra característica típica es el internacionalismo. Podrán tener en cuenta ustedes también que en relación a este asunto gremial que quedó mencionado antes, hoy por hoy, hace ya mucho tiempo que no son simplemente personajes ligados a las tareas de la construcción los que abundan en esas filas, y esto es así porque básicamente desde tiempos posteriores a la Edad Media se comenzó a aceptar a miembros que no tenían por qué estar ligados a ese asunto de la albañilería, y en cambio hubo lugar para personajes importantes de influencia social y buena economía, y así también se garantizó la supervivencia de la logia. Además, es visible que con el tiempo se abandonaron por completo las tareas de construcción para cumplir otros roles. En un principio se abandonaron ciertos tipos de arquitectura y después ya se pudo prescindir por completo de esas labores.
En la actualidad no podemos hablar de ningún tipo de relación entre estas sociedades y la labor de los albañiles, constructores o arquitectos. Ahí hay todo tipo de gente. De manera que si seguimos las coordenadas que nos da este autor, quedamos orientados a algo más o menos como lo que vamos a ver a continuación sobre el origen, los objetivos y el rol histórico de estas sociedades. Son una secta que en principio es muy antigua, ya que según las fuentes que mencionamos antes estaban presentes en tiempos del cristianismo primitivo. No aceptan a Jesús como Mesías. No respetan a la Iglesia católica. Tienen como principio fundante la perspectiva de que Hiram Abif fue importantísimo para construir el Templo de Salomón. En esos relatos que cuentan sobre ese personaje llegan a la conclusión de que hay que vengarlo, buscando específicamente a sus supuestos verdugos que aparecen representados mediante símbolos. Esos verdugos serían la Iglesia católica y también Jesús, entre otros. Para lograr esos objetivos utilizarían medios como la infiltración, sedición, secesión, confusión, acusaciones falsas, promoción de ideologías, etc. O sea, todo medio que sirva para desestabilizar a las naciones. Estarían esparcidos alrededor de muchos países del planeta, especialmente los occidentales cristianos. Con esto buscarían reemplazar esas visiones históricas por una suerte de indiferentismo religioso que a alguien le convendría. Con ese indiferentismo también lograrían fomentar el relativismo moral. Lograrían, mediante la infiltración, ocupar lugares de poder, lo cual permitiría extender más rápido su agenda. Al empezar el fundamento de estas ideas con Hiram Abif y lo que le sucede al realizar el Templo de Salomón, un objetivo al que buscarían contribuir estas sociedades sería su reconstrucción, o sea, la reconstrucción del templo. Aun cuando se habla de indiferentismo para las naciones, sí que entre sus grados reconocen a un Dios y el único que es nombrado es Jehová. Entre los símbolos que aparecen en diferentes grados está Salomón, el templo, Jerusalén, el personaje bíblico Zorobabel, Jesús, la Eucaristía, la cual es burlada, también vimos que se burlan de Jesús, las inscripciones que supuestamente estaban en la cruz, de la cual también se burlan, o la reforma de Lutero, que en algún punto es bien vista. Utilizarían el calendario hebreo y también se regirían por sus meses, y buscarían enfriar el amor y la pertenencia por la patria. Está en ustedes sacar la conclusión de si estas características coinciden con los objetivos o las búsquedas de algún otro grupo que entonces le pueda haber dado origen a este tipo de agrupaciones discretas que suelen estar extendidas en nuestros diferentes países, con templos en alguna de nuestras ciudades y demás. Sabemos que también aparecen, por ejemplo, presentes en los planeamientos urbanos de algunas ciudades bastante antiguas. Así que por lo pronto lo que yo puedo decir como conclusión es: lo primero que recomiendo es no fanatizarse con este tema. Dentro, por ejemplo, de los ambientes más conspirativos que hay acá en las redes, muchos se toman esto de una forma muy importante, sobre todo por la curiosidad que genera y una especie de morbo, pero yo pienso que bueno, que como para mencionarlo cada tanto y tener más o menos clara cuál ha sido la función histórica está bien, pero hablar todo el tiempo no creo que sea bueno. De la misma forma que si ustedes se encuentran con qué grupos coinciden estos objetivos que estuvimos hablando, tampoco es bueno para mí poner eso como uno de los principales temas, porque en algún punto hay que hacer política y si te metes con ciertos grupos podés ser muy mal visto. Entonces es algo que conviene tener claro y no mucho más que eso por el momento. Una cosa que me parece interesante de lo que menciona este autor es que da una explicación al trasfondo espiritual de ciertas cosas que van pasando. Ustedes saben que muchas veces se habla de que hay cambios culturales y a veces los comunicadores dicen, bueno, pero en el fondo, más allá de lo cultural, todo también es espiritual. Bueno, esta teoría en algún punto intenta explicar esa parte más espiritual. Habría gente que por algún motivo quiere ir en contra de un tipo de espiritualidad para generar otra.
alrededor de esa explicación creo, porque tampoco es que en esto yo sea un experto, pero creo que se puede encontrar parte de esa explicación en la parábola del buen samaritano de la Biblia. Es una cosa que creo que encaja bien, se encarrila bien con lo que estuvimos explicando. Más o menos ¿por qué? Bueno, porque estos grupos parecen fomentar ciertos problemas, ciertas divisiones en diferentes países, parecen desestabilizar, como dije antes, sin importarle lo que le pasa a los demás, porque evidentemente no los ven como el prójimo, ¿se entiende? Entonces esa diferencia me parece importante para ver. Esto también da lugar a una pregunta que yo a veces me hago, que es si cuando se fomentan ciertos cambios culturales, no sé, por ejemplo, se me viene a la cabeza algo que ya en Europa está más presente y de a poco va llegando acá, que es el consumir insectos. Ese tipo de ideas simplemente se promueve por un grupo de personas que están confundidas y piensan que están haciendo el bien, o en el fondo entre ciertos grupos de personas poderosas hay algunos pícaros que saben muy bien lo que están generando y es como que quieren crear el mal para el prójimo. ¿Se entiende? O sea, eso es una pregunta. ¿Hay gente haciendo intencionalmente algo malo al resto o lo hacen simplemente porque no saben lo que hacen y están confundidos? Esa también es una cosa que me pregunto alrededor de este punto. Y uno de los motivos por los cuales se puede dar respuesta a lo que dije en un principio, que es que hoy por hoy no hay que fanatizarse, hay que estar informado, pero tampoco fanatizarse específicamente con este tema de estas sociedades, es porque si ustedes se fijan, el momento en el que ellos necesitaban estar ocultos ya pasó. Hoy por hoy ya casi todo esto no necesita estar oculto. Entonces yo medio que me pregunto si las tareas que se buscaban realizar hoy por hoy no se continúan a plena luz del día en diferentes tipos de organismos internacionalistas. Si hoy por hoy la política común de nuestros países no responde ya abiertamente a este tipo de objetivos. Por eso ese es otro motivo por el cual pienso que tampoco hay que pasarse de mambo, como diríamos, con estos temas. Conviene saberlos y hasta ahí. Así que bueno, pueden dejar lo que piensan en comentarios. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.